para mí muy grato presentar a Javier de la Cueva. Muchos de vosotros os suena el nombre porque ha aparecido en muchos de los correos electrónicos que nos hemos pasado. Es abogado, estudioso de las relaciones entre el derecho y la tecnología. En sus manos estuvo la defensa de la Dinamo, que supuso la primera sentencia a nivel mundial que reconoció el copyleft, como todos nosotros sabemos, y ha sido nombrado por parte de la CRUE como defensor y asesor de la CRUE y, por tanto, de todas las universidades en las negociaciones con CEDRO. Es profesor de la EOI, que exactamente no sé lo que es, pero Escuela de Organización Industrial, en el máster de Propiedad Intelectual. Intervino también recientemente en la mesa de gerentes, donde levantó una gran expectación, y lo único que le hemos pedido es que por lo menos despierte tanta expectación como le despertó a los gerentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos en primer lugar, Revium, por la invitación, en segundo lugar, por esa expectación que espero no sea en absoluto cumplida. Y luego, evidentemente, gracias a todos por estar aquí a estas horas que yo, de verdad, no estaría escuchando nunca a nadie, sino que estaría durmiendo la siesta sin ningún tipo de género de dudas. Y hoy, tenía una serie de posibilidades de cómo enfocar la conferencia de hoy y dada la combatividad que tienen siempre los bibliotecarios, que ojalá la sociedad española aprendiera de ellos en este sentido, tenía la posibilidad de incendiar más el ambiente o hacer algo un poquito más tranquilo. Me he decidido por hacer algo más tranquilo, más que nada por la hora que es, no por otras circunstancias. Y aprovechando que en el mes de marzo del año que viene hará 30 años que se produce para mí uno de los aconteceres con respecto a las bibliotecas más queridos, porque nace de un libro, de una obra que se llama, que no sé si la conocéis, que espero que sí, que se llama De Biblioteca, que es de Umberto Eco. Y entonces hace 30 años ya, en marzo, Umberto Eco dio una conferencia con ocasión de la inauguración de la Biblioteca de Milán, en la cual hablaba precisamente de lo que para él eran las bibliotecas. Mi relación con las bibliotecas siempre ha sido de espectador y de usuario, porque siempre he sido más ratón de bibliotecas que de otro tipo de lugares. Cuando en el colegio los niños se iban a jugar al fútbol, yo me metía en la biblioteca, lo cual siempre generaba bastante rechazo social, pero es lo que había, y a mí lo que me divertía era aquello, y me daba igual que aquellos jugaran al fútbol, porque yo lo que prefería era precisamente disfrutarlo entre libros. Y quería hacer unas reflexiones y verificar si aquel discurso de la biblioteca de Umberto Eco era un discurso que todavía podía ser vigente 30 años después, fundamentalmente porque los capítulos sobre la estructura en la cual podemos tener esta obra de Umberto Eco pues tiene 7 partes. Él habla, en primer lugar, cita a Borges, luego habla de los fines de la biblioteca, luego establece cuál es el modelo negativo de las mismas, los tipos de bibliotecas, sobre si hay un acceso a los estantes o no, y los inconvenientes del tipo de las bibliotecas, para luego pasar a la educación en el uso de las bibliotecas, y luego hablar del problema final con respecto a las bibliotecas, es si la biblioteca tiene que proteger los libros o tiene que hacerlos leer, que afortunadamente después de 30 años esto ya está vencido, porque pues ya la protección de los libros ya no se produce como se hacía antes, que era controlando el ejemplar para ver si no me lo roban, porque si no me lo roban resulta que entonces ya se lo puedo hacer prestar a más gente, pero si me lo han robado resulta que a lo mejor está circulando más por ahí y por tanto hay un mayor acceso a la cultura en un libro robado que un libro que esté aquí dentro de la biblioteca, porque actualmente mediante el sistema de redes ya lo que más nos interesa precisamente es que nos roben un libro y que se suban las redes de pares P2P, porque cuanto más pueda ser descargado existe más posibilidad de que pueda ser leído. Ello, obviamente, genera una tensión con los derechos tradicionales de derechos de autor, tensión que, como veremos, y de ahí el título de esta conferencia, intentamos que a través de los nuevos modelos de derecho de autor pueda evitarse la existencia de esta tensión. Umberto Eco, como antes he dicho, tiene un catálogo de males en
en esta conferencia, que todo el mundo le aconsejo que la pueda leer, la puede encontrar perfectamente en Revium porque simplemente buscando en Google de biblioteca Umberto Eco la podemos descargar desde Dialnet. Entonces ahí tenemos la versión española, pero es que luego además también existe la versión italiana, pero es que además, aparte de la versión italiana, yo conocí esta obra porque a mí en 1992 me regalaron precisamente en la biblioteca en francés un ejemplar que son 1.200 ejemplares, 40 de buenos y luego 1.160 malos. Este era uno de los malos, pero realmente es uno de los libros los cuales uno de repente ya lo que ve es que empieza hablando de Borges, con lo cual Eco ha cogido y ha fusilado 2 párrafos de Borges. Yo no sé si tendría los derechos o no, pero conforme la legislación actual nosotros no podemos hacer esa cita y por tanto Eco estaría haciendo un acto ilegal conforme a la legislación española y por tanto esto que tenemos aquí infringe la ley española del derecho de cita que se vio absolutamente restringido en la reforma del año 2006. Pero es que luego, además, claro, es que está en francés, con lo cual sobre este libro tenemos una serie de derechos. Estos derechos son el del editor y además el del traductor, con lo cual tenemos los derechos del editor, del traductor, tenemos los derechos de Borges, tenemos los derechos de Umberto Eco. Entonces, si yo ahora lo que quiero hacer es una conferencia sobre esta obra que está en francés, yo lo que tengo que tener es cuidado con los derechos de Borges, de Eco, del traductor al francés de Eco, del editor francés de Eco y luego tengo que tener mucho cuidado de no hacer una obra derivada de esta obra de Umberto Eco, porque como voy a hablar precisamente del catálogo de males de Umberto Eco, los tengo que parafrasear de otra manera para hacerles a ustedes una conferencia en la cual yo aquí no esté infringiendo la ley. Bien, entonces vamos a intentar hacerlo infringiendo la ley, perdón, eso ha sido subconsciente, sin infringir la ley. Claro. Nosotros vemos el catálogo de males que tiene en este texto de Umberto Eco. Y entonces este catálogo de males yo he intentado estructurarlo pues de alguna manera. Entonces al final he llegado a la conclusión que el catálogo de males de los cuales Umberto Eco nos habla, podemos decir que hay, a pesar de que él al principio, y por eso tuve que verificar la versión italiana y la versión española, diga que son 21 males, resulta que no, que al final a mí, en las 3 versiones solamente me salen 19 y están enumeradas. Bueno, pues entonces cojamos las 19. Lo bueno que tiene disponer de 3 textos, 2 traducciones y el original es que uno puede verificar que siguen siendo 19 y que no son 21 en la versión original, aunque Eco haya dicho 21 al principio. Y entonces en estas yo, al final, he logrado ver que hay 3 males por número. Hay 7 que tienen que ver con la prestación de las bibliotecas, hay 3 que tienen que ver con la catalogación, hay 3 que tienen que ver con la propiedad intelectual, hay 3 que tendrían que ver con los servicios generales, hay 2, cuidadito, con el personal de las bibliotecas y hay uno que es una consecuencia. Entonces, bien, vamos a ver, con respecto a la prestación de las bibliotecas, Umberto Eco lo que nos habla es, una biblioteca espantosa sería aquella en la cual el tiempo transcurrido entre la solicitud del libro y la entrega, ese tiempo tiene que ser largo, porque aquí lo que estamos buscando es una biblioteca verdaderamente espantosa. En segundo lugar, en cuanto a la prestación, no se puede entregar más de un libro a la vez, o sea, ni se nos ocurra. Luego, lo que también tenemos que tener mucho cuidado es que los horarios de la biblioteca coincidan con los horarios del trabajo. Cualquier persona que vaya allí a trabajar a la biblioteca tiene que coincidirle para que uno que vaya allí inmediatamente sea catalogado como Aragán, porque ¿qué hace? Si tuviera trabajo no estaría aquí en la biblioteca. Y además el usuario mejor de la biblioteca es aquel que ya tiene una biblioteca en su casa, con lo cual no necesita de los servicios de la biblioteca. Otro problema de prestación es que obviamente aquella persona que llega y obtiene hoy un libro determinado, mañana resulta que no lo va a poder encontrar. Si hoy usted ha estado leyendo esto, mañana, lo siento mucho, usted se va a buscar la vida porque este libro vamos a hacer todo lo posible para que esté escondido de alguna manera, se lo hayamos prestado a alguien o al primero que venga le vamos a aconsejar, no, este es muy bueno y por tanto que la persona que tengamos del día anterior no pueda continuar con su lectura o su investigación. Y luego, obviamente, un poco consecuencia de lo anterior es que si una persona viene preguntando por un libro que haya sido prestado y que estaba leyendo el día anterior, que no haya manera humana de saber a quién se le ha prestado este libro. Bien, y ya, por supuesto,
En una situación absolutamente ideal, el usuario no tiene bajo ningún concepto que poder entrar a acceder a donde están los libros. Siempre tiene que haber un bibliotecario entre el hecho físico de darle el libro al usuario. El usuario tiene que estar detrás del mostrador, no puede entrar a la zona sagrada. En cuanto a los problemas de catalogación, Umberto Eco nos habla de, en primer lugar, que los catálogos tienen que estar divididos al máximo. O sea, hay que lograr dividir al máximo los catálogos y hay que hacer además catálogos que no coincidan, catálogos de adquisiciones recientes y catálogos de adquisiciones antiguas, que además la ortografía con la cual se hacen esos catálogos tiene que ser distintos. El Tchaikovsky se escribiría, por tanto, o con TCH o se escribía con CH, para así, según para impedir siempre la búsqueda. Luego también tendría que haber distintos tipos de catálogos, uno para los libros, otro para las revistas y otro para cualquier otro tipo de objeto. Obviamente la catalogación no tendría que venir dada desde arriba, ni por unos sistemas ya lo más científicos posibles, sino que tendría que ser inventada siempre por el bibliotecario, con lo cual cada una de las bibliotecas tendría un sistema diferente de catalogación. Y luego todas las siglas que hubieran, que todos los catálogos además tendrían que basar en unas siglas que fuera imposible de saber a qué hacen mención o cuál pudiera ser la traducción. También Umberto Eco nos habla, y estamos hablando hace 30 años, de 3 problemas de propiedad intelectual. Y estos 3 problemas de propiedad intelectual, verdaderamente, ahora, cuando leemos este texto, se nos ven totalmente desfasadas, porque a continuación yo me voy a arriesgar y voy a hacer un catálogo de cómo sería mi biblioteca ideal en la fecha de hoy. En primer lugar, no tendría que existir ninguna fotocopiadora. O sea, una biblioteca no puede tener fotocopiadora, obviamente, porque si no podríamos estar infringiendo los derechos de autor. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es siempre tener acceso al ejemplar raro o único, como pudiera ser este, y el resto nos tendremos que aguantar. Pero es que también, en el supuesto que pudiéramos permitir una fotocopiadora, la reproducción la tendríamos que limitar a 2 o 3 páginas, no muchas más. El préstamo, obviamente, tiene que ser absolutamente desalentado. O sea, no se pueden prestar libros, lo sentimos mucho, aquí no prestamos. Usted viene, los lee y luego ya se va, pero prestárselo, vamos a ver qué hacemos para evitar siempre el préstamo. Y luego, por supuesto, lo del préstamo interbibliotecario debe pertenecer más al terreno de la mística y de la teología que al terreno de la práctica de los servicios. Y luego nos iríamos a cuestiones sobre servicios generales. Los servicios generales, sobre lo que nos habla Umberto Eco, es, obviamente, que no exista una oficina de información, o en el caso de que exista esta, esté en tal lugar que sea inalcanzable y que siempre haya una persona que para llegar a ella pudiera desesperarse. Luego, el lector bajo ningún concepto puede conseguir refrescos o alimentos, ni siquiera agua. El lector, si además tuviera el atrevimiento de poder salir a tomar un café, cuando volviera obviamente no podría volver a los libros con los que estaba antes. Y después un hecho que también sería absolutamente esencial: no puede haber aseos ni cuartos de baño en esa biblioteca. 2 cuestiones sobre el personal de la biblioteca. El personal de la biblioteca, hay una que es absolutamente psicológica, pero que yo la veo muy acertada, y que es: el bibliotecario considerará al lector como un enemigo y además como un ladrón potencial. Esto es lo que nos comenta Eco. Pero luego también hay otra cuestión, y ahí él solicita tener mucho cuidado con respecto a lo que va a afirmar, y es que dice, claro, sería muy interesante que y reitero, solicita cuidado con lo que está diciendo, que el personal tuviera que fuera discapacitado. Y dice, mucho cuidado, porque al igual que, dice, y lo quiero tratar desde el punto de vista de que esto lo que generara fueran unas situaciones de acceso a los edificios que fueran más dificultosas para las demás personas, porque así estarían siempre los demás en un territorio un poquito hostil. Rampas que resbalaran, cuartos de baños que, en su caso, que ya hemos visto que no tendría que haber, pero que fueran lo más extraños para estar. Y dice, y tengo que pedir perdón o tener cuidado con esto, dice, porque al igual que el Estado solicita determinado tipo de condiciones físicas para los cuerpos de bomberos, ¿por qué no los puede solicitar para otro tipo de trabajos, ¿no? Y ya, por último, Umberto Eco nos habla de que las consecuencias, además de todas estas situaciones de bibliotecas, es que, obviamente, dada el contexto en el cual la biblioteca está, pues los hurtos, por tanto, serían facilísimos. Y esta es la perspectiva de hace 30 años en su obra. Claro, el juego intelectual consiste en cómo sería la biblioteca
espantosa o la biblioteca que no quisiéramos tener hoy en día y aquella biblioteca en la cual realmente no nos pudiera llevar al conocimiento o a la transmisión de la cultura. Y habría, por tanto, que añadir, y ahí sí que habría que actualizar un poco el discurso de Eco, que en el resto de las cuestiones es un gran texto y es un texto inmejorable, pero yo sí que me atrevería a jugar un poco sobre el mismo, después de que lo que he tenido que hacer es, no les he podido leer a ustedes el texto de Umberto Eco, que hubiera sido lo maravilloso. Umberto Eco sí ha podido copiar el texto de Borges, pero es que él es Umberto Eco y a él se le perdona todo, y yo no dejo de ser más que un mero practicante del derecho, que lo que hago son mis pinitos como conferenciante de vez en cuando. Entonces, por tanto, después de esa reestructuración que he hecho para que no parezca que lo que estoy es fusilando a Eco, y por tanto lo que hago es disimular un poco, y no lo he leído literalmente, voy a hacer cositas de creación propia. ¿Qué son? Para que la biblioteca además tuviera esta gran ventaja, en primer lugar, pues que no se pudieran hacer copias. Esto es una continuación de Eco, pero copias digitales, y que por tanto toda copia que se hiciera tendría que ser de un original que ya estuviera en manos de la biblioteca, con lo cual yo no podría copiar un archivo, sino que lo que tendría que volver a hacer es escanear nuevamente el documento. ¿Vale? En segundo lugar, no se podrían hacer compilaciones, o sea, yo, claro, porque desde el momento en el cual yo estoy haciendo una compilación, estaría infringiendo la normativa de propiedad intelectual, dado que estoy haciendo algo que la ley de propiedad intelectual requiere que yo tenga el permiso del autor. Claro, por tanto, los buscadores de las bibliotecas, los resultados me los tendrían que ofrecer de uno en uno. Las páginas de Google, por ejemplo, solamente tendrían que tener un resultado y tendría una flecha que pondría siguiente. Con lo cual, al dar a la flecha de siguiente, me volvería a aparecer la siguiente obra, la siguiente búsqueda, porque si lo que estoy haciendo es poniendo todas las búsquedas en una de las obras y lo que hay es un alojamiento de esa obra en ese servidor, lo que yo ya estoy haciendo es una compilación que viene prohibida por la ley de propiedad intelectual. Entonces yo no puedo hacer compilaciones. Cuando yo he dicho que no puedo hacer copias cuyo original sea una obra digital, es que tampoco tengo permiso por parte de la propiedad intelectual de realizar una copia, por cuanto que no tengo permiso del autor para hacer copias, más que en aquellas que fueran copias privadas o copias que fueran temporales para el uso normal de los ordenadores. Claro, el hecho de que los buscadores solamente puedan entregar sus obras de uno en uno implica que, por tanto, estoy cumpliendo la ley. No podría alterar la tipografía de una obra, ni tampoco los espacios entre letras, líneas o su presentación, porque entonces estaría atentando contra el derecho del editor. Entonces ya no puedo hacer PDFs en los cuales pueda seleccionar, porque, claro, el PDF tiene que ser una imagen gráfica, por cuanto que si no, lo que estaría haciendo es, estaría vulnerando el derecho del editor. Por tanto, para preservar el derecho de edición, es imposible hacer búsquedas en texto, ya que tiene que ser una imagen, porque si yo le pongo un texto y mi ordenador no tiene la posibilidad de servir la tipografía con la que lo ha hecho el editor, estoy alterando el derecho de edición de quien dispuso las imágenes, los párrafos, las palabras de una determinada manera en una determinada edición. Obviamente se tendrá que prohibir tajantemente el copiar y pegar. Entonces, porque copiar y pegar lo que me está implicando es una facilidad para utilización de un derecho de cita del que yo no dispongo. La cita está en un sistema tremendamente restringido de la ley de propiedad intelectual, que simplemente se puede hacer con unos determinados fines. Es más, ni siquiera son de investigación. Desde ese momento, por tanto, lo que habrá que hacer en todos los softwares que tienen las bibliotecas es suprimir también el ratón, porque el ratón es el arma demoníaca a través del cual lo que se nos facilita es la infracción de los derechos de la propiedad intelectual y, desde luego, fundamental, no se nos olvide, hay que quitar los atajos del teclado. ¿Qué es esto de control C, control V, control X para copiar y pegar? Por tanto, también habrá que suprimir los atajos del teclado. Y ya, si queremos ser mucho más garantistas, lo que tendremos que impedir es que el usuario toque el teclado.
desde el momento en el cual hemos logrado que el usuario ya no toque el teclado y tenga que existir un bibliotecario por medio que a las instrucciones del usuario toque el teclado, ya lo que estamos es protegiendo los derechos de autor. Desde luego tendremos que prohibir la entrada de móviles y móviles con cámara y de cámaras en el recinto bibliotecario, porque cualquiera puede llevar a cabo una fotografía y tomar una imagen de un texto que está protegido por derecho de autor. Y, obviamente, cuidado, ya que estamos, vamos a quitar también los móviles, porque todo el mundo puede hacer una retransmisión oral por móvil del contenido de un libro. Y, por tanto, estaría vulnerando también los derechos, precisamente, del autor y del titular, que es el editor. Y no vamos a ser tan radicales y vamos a permitir que existiera el teclado. Bien, entonces permitamos que el usuario que está en la biblioteca pueda acceder a un teclado. Entonces lo que tendremos que hacer es registrar mediante lo que es un keylogger. Un keylogger es un programa software que lo que hace es registra en un archivo todas y cada una de las pulsaciones que ha hecho el usuario con el teclado. Entonces lo que tendremos que hacer es poner keyloggers dentro de los archivos, del sistema de software de las bibliotecas, para que se generen unos archivos que registren toda la actividad de los usuarios. Y obviamente ese archivo lo tendremos que tener a disposición para cuando nos lo pidan de los titulares de los derechos, pobres autores, los editores normalmente. Y obviamente también las entidades de gestión. Y luego, por último, con independencia del uso que se haga de las obras, y esto ya entraríamos en cuestiones de tipo económico, pero que ya no son cuestiones de vulneración de propiedad intelectual, solo el 12,5% del importe o el 12% del importe de las que se pagara por parte de las bibliotecas universitarias a las entidades de gestión iría a los autores extranjeros, por cuanto que eso, según lo que dice la Comisión Nacional de Competencia, el importe global que ha ido de las entidades de gestión españolas a los titulares de derechos extranjeros. Y, además, para ese tipo de bibliotecas, pues la fijación del precio de los derechos será unilateral por parte de una entidad que, además, ejercerá un sistema de monopolio. Quien pague, además, a un intermediario siempre lo hará en concepto de derechos, pero que luego nunca jamás y en ningún momento sabrá dónde irá ese dinero, cómo se repartirá ese dinero, porque a él eso es un tema que no le importa. Y aunque la universidad tenga del orden de 98.000 profesores y la entidad de gestión no alcance los 30.000 autores representados, no importa, se tendrá que pagar por esos 30.000 y luego nunca se nos dará ningún tipo de información sobre cuánto dinero de ese que se les ha dado, a qué se ha destinado, cómo se ha repartido, y obviamente jamás esperaremos que exista ningún retorno en ningún tipo de actividad cultural, dado que las obligaciones de la función social, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, y las universidades aquí solamente tienen que pagar, pero nunca jamás pueden preguntar qué es lo que se ha hecho con el dinero que ellas han pagado. Bien, por tanto, yo no sé si es que nos hemos inventado una biblioteca nueva, después de la de Umberto Eco, o lo que estamos viviendo es en la peor de las pesadillas, cuando lo que nosotros queremos hacer es buscar lo que es la libre circulación de ideas, la libre circulación de cultura y evitar esa tensión que existe entre los titulares de los derechos y precisamente el derecho que tenemos el pueblo, los ciudadanos, a llevar a cabo un acceso cultural. Este es el panorama que nosotros tenemos. Esto que realmente parece una boutade de estos 15 últimos puntos que yo he dicho, realmente, salvo algunos que son efectivamente inventos, el keylogger, por ejemplo, pero no nos olvidemos que las reivindicaciones que se están haciendo actualmente es la de controlar las redes, las entidades de gestión, y justo antes de entrar aquí me comentaban que en el entorno catalán se está pidiendo la entrada en el control de las redes de las universidades, de las bibliotecas universitarias. Obviamente, esta petición hay que decir siempre que no, que jamás, que usted no es quien para verificar lo que yo estoy haciendo aquí, que yo no tengo por qué poner una pegatina de que esta obra está gestionada por usted, porque a lo mejor no lo está, porque a lo mejor no lo está. Y entonces tenemos que sacar adelante, por tanto, algún sistema que lo que haga es evite este infierno en el que nosotros estamos metidos. Y ya pues del año 1984, Richard Stallman inventó aquel sistema que era el sistema del copyleft, en el cual existen una serie de derechos y yo como autor lo que hago es cedo estos derechos a los demás para que los demás puedan hacer con estas obras que yo les estoy regalando, puedan hacer su propia contribución a lo que es la cultura.
Y a partir de 1986 vinieron también unos ingenieros y estos lo que empezaron a escribir eran lo que se denominaban los RFCs, Request for Comments. Y estos Request for Comments son la base técnica en la cual luego se fundamenta todo Internet, todo el intercambio de información, toda la arquitectura vertebral de la red. ¿Y cuál es la propiedad intelectual que le ponen a estos Request for Comments? La propiedad intelectual que le ponen también es una propiedad intelectual libre. Y así nosotros, cuando nos enviamos un correo electrónico de uno a otro o cuando nosotros miramos una web, lo que estaremos pagando es el acceso a Internet, estaremos pagando el proveedor de acceso a Internet, estaremos pagando la electricidad, estaremos pagando el hardware, estaremos pagando a lo mejor el software, si no utilizamos software libre, como utilizo yo. Pero lo que no pagaremos bajo ningún concepto es precisamente una patente de cómo enviar un correo electrónico. Todos nos enviamos correos electrónicos. ¿Por qué? Porque se decidió por parte de estos ingenieros regalarnos a los demás un determinado objeto que era en forma de documento, por tanto es propiedad intelectual, y esta propiedad intelectual lo que podría ser es consultada y utilizada por absolutamente todos los productores de software y todos los productores de hardware para que así todas las máquinas se entendieran entre sí. Se genera, por tanto, en ese momento un modelo de autoría, que es un modelo de autoría común, y es un modelo de autoría en el cual todo el mundo va compartiendo un conocimiento y se genera un Common Pool Information, en palabras de Elinor Ostrom, que fue Premio Nobel de Economía del año pasado. Y este Common Pool Information es al cual todos vamos a beber para acceder a un determinado conocimiento, por el cual no nos van a cobrar dinero, y no solamente no nos van a cobrar dinero, sino que además nos van a entregar libremente, esto es, sin restricciones, no nos van a poner un keylogger, no nos van a impedir hacer copias, nos van a estimular a hacer copias, nos van a estimular a mejorar el producto, nos van a estimular a utilizarlo. Y esto lo que genera es lo que se denomina un procomún. ¿Qué es un procomún? Un procomún es un conjunto de bienes o un conjunto de derechos que todos podemos utilizar y que la utilización de ellos no produce más que un beneficio genérico para la comunidad. No tenemos límites en su utilización. Sí que existe una posibilidad de, por decirlo de alguna manera, alterar la existencia de los comunes y de enfangarlos. Y para Antonio Lafuente, que es un gran investigador de los comunes desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es donde trabaja, él es historiador de la ciencia, y Antonio Lafuente nos dice que existen 4 entornos del procomún, y estos 4 entornos son, en primer lugar, el entorno de la naturaleza, que es donde nace el hombre, y ese primer entorno del procomún, ahí va a haber procomunes, como por ejemplo los bosques comunes, va a haber ríos, va a haber aire, va a haber lagos, va a haber el espacio aéreo. Hay otro entorno del procomún que es el del cuerpo del hombre. El hombre, existe un determinado entorno también procomún, que es los genes, que es, por ejemplo, el tema de los trasplantes de órganos, que es todo el tema del conocimiento de la medicina. Hay un tercer entorno del procomún que ya se genera a medida cronológica cuando se va haciendo más compleja la historia de la humanidad y que es la que se produce con la cultura que ya se genera en las ciudades, el entorno sociocultural, el entorno urbanístico, ahí ya se genera ese tercer entorno del procomún. Y luego viene el último entorno del procomún, el cuarto entorno del procomún, que es el entorno digital. Entonces, en este entorno digital es en donde ya nosotros es donde tenemos esta posibilidad de intercambio y de información entre todos, sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de pago hacia unos o hacia otros, y desde un regalo que nos han hecho unos autores, pero que tiene un problema que es bastante grave, y es que genera una tecnología que lo que estropea son los derechos de otro grupo de autores. Entonces, se produce una tensión entre dos tipos de autores. Aquellos autores que lo que están haciendo es generando un procomún que nos beneficia a todos y que nos permite la interacción entre todos nosotros, la conexión entre todos nosotros y que se transmita el conocimiento sin fronteras. Y luego otro entorno que es de autores que lo que quieren hacer es utilizar la copia precisamente como límite de lo que se puede hacer, de lo que podemos hacer los demás con ese determinado tipo de bienes. ¿Y por qué quieren hacer ese límite con respecto a la copia? Por una razón muy sencilla, porque es su manera de ganar dinero. No hay otra explicación posible. No tienen ningún interés por la cultura y siempre sistemáticamente lo que están haciendo es evitando la imposición de límites y excluyendo la imposición de este tipo de exenciones para supuestos que son verdaderamente relevantes para lo que es el mundo cultural.
Tenemos que hacer entonces ahora referencia a cuáles son los movimientos que se han podido llevar a cabo independientemente de las tesis sobre el procomún y de aquellos bienes comunes y de la propiedad intelectual libre, y es lo que se denominaron las licencias Creative Commons, que han recibido ya un reconocimiento judicial en numerosas resoluciones judiciales y que yo creo que son bastante conocidas por el mundo bibliográfico para que no tengamos que profundizar en las mismas, pero que sí que es la respuesta que se lleva a cabo por parte de las instituciones norteamericanas en cuanto a lo que es la posibilidad de compartir los conocimientos y de juridificar una situación que si la dejamos de facto lo que implica es que se articulan las prohibiciones habituales de la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual tiene una norma de cierre que lo que nos viene a decir es que si no existe un permiso por parte del autor, lo que no podemos hacer es nada con respecto a esa obra. Y voy a pedir un poquito de agua, por favor. A ver, perdón. Vale, gracias. Y por tanto, estas obras tienen además un entorno en el cual están viviendo actualmente y que se modifica con respecto a lo que ocurría anteriormente. Anteriormente, las obras, y como lo acabamos de ver en el magnífico texto de Umberto Eco, viven en un entorno físico. Y el problema que Umberto Eco encuentra en estas obras es que se puedan robar. Él encuentra dos problemas. La primera de ellas es que se puedan robar las obras físicamente y el segundo de ellos es lo que él llama la xerosización, o sea, la fotocopia de la obra. Una de ellas obviamente ha sido altamente superada y la otra ya no tiene ningún tipo de trascendencia porque desde el momento en el cual se digitaliza una obra, la obra ya lo que vive es en un mundo de unos y ceros. Toda obra, por tanto, es un conjunto ilimitado de unos y ceros. Eso es lo que es un archivo digital. Y ahora lo que nosotros nos vamos es a un problema que en el derecho aparece y que yo enumero de la siguiente manera. Le pasa como la física cuántica. Cuando nosotros lo que queremos hacer es verificar las normas físicas que funcionan a nivel atómico, nos dicen los físicos, los divulgadores, que esas normas físicas no funcionan a nivel de lo que es el universo. Y entonces dicen, y tenemos dos salidas a través de las cuales estamos intentando ver que cuadren aquellas dos. Una de ellas es el bosón de Higgs, a ver si aparece, ya nos da una serie de respuestas, y luego la otra, de las que estamos nosotros buscando, dicen los divulgadores científicos, es la teoría de las cuerdas, que eso lo que sería es una gran teoría del todo. Pero en derecho nosotros no tenemos esas dos soluciones y cuando nosotros lo que vemos es la existencia de un archivo digital, que todos son unos y ceros, y luego eso sería el nivel atómico, y luego lo que miramos es la gran abstracción de la propiedad intelectual a nivel de los cuatro derechos que nos dice la propiedad intelectual, que son el derecho de explotación, el derecho de quién puede copiar, el derecho de quién puede distribuir, el derecho de quién puede difundir y el derecho de quién puede transformar una obra. Resulta que tampoco nos cuadra. ¿Y por qué? Porque es absolutamente imposible impedir que alguien copie una lista de unos y ceros cuando todo el mundo tiene un aparato copiador de listas de unos y ceros en su casa, en el móvil, en el trabajo, en el ordenador portátil. O sea, todos tenemos armas de infracción masiva de propiedad intelectual en nuestro bolsillo. Entonces, el derecho funciona en tres planos. El primero de los planos es el plano de la filosofía del derecho, que es cuando nosotros hablamos de si una norma es justa o una norma es injusta. ¿La pena de muerte es justa o es injusta? Ahí estamos hablando de lo que es la legitimidad de una norma. Otro plano, que ya no es de la filosofía del derecho, sino que es la teoría del derecho, es si una norma existe o no existe. ¿Hay pena de muerte? ¿Hay pena de muerte en España o no? No hay pena de muerte. ¿Hay pena de muerte en Estados Unidos o sí hay pena de muerte? Sería si existe o no una norma jurídica, que ahí es muy elemental, pero que hay veces que tiene verdaderamente los detalles muy farragosos. Imaginemos, ¿siguen siendo aplicables las bonificaciones fiscales de una vivienda comprada en el año 73 cuando lo que ha existido ha sido una donación entre hermanos y que luego hubo una herencia? Sí, por ejemplo, ahí la existencia o no de esa deducción fiscal sería sobre si existe una norma jurídica de la aplicación de esa deducción. Y luego tendríamos un tercer campo, que ya no sería ni de la filosofía ni de la teoría del derecho, sino que sería de la sociología del derecho. Y aquí es lo importante y lo relevante para la propiedad intelectual, es si una norma se cumple o no se cumple. Bien,
cuando no existían radares en las carreteras, y este siempre es el ejemplo que pongo, se infringía mucho la norma. Ahora que lo que existe es radares, incluso por tramos en las carreteras, la norma ya se cumple muchísimo más, obviamente porque lo que existe es una gran coacción social. Claro, ¿qué tenemos que llegar? A un sistema de control de carreteras, esto es, a un sistema de intervención en las redes para que las redes se cumpla precisamente que yo no pueda copiar y pegar ni siquiera un trozo, porque así estaría incumpliendo el derecho de cita o límite de cita. Bien, esto es lo que muchas veces se nos intenta imponer desde las entidades de gestión, y cuando yo lo que he hecho ha sido he enumerado estos textos, he de reconocer también una cosa, que no he sido nada original, porque muchos de ellos, estos complementos a ECO, precisamente provienen de textos de contratos ofrecidos por las entidades de gestión. Y esto se está pidiendo, se está diciendo, yo quiero estar en tus redes, yo quiero monitorizar las redes, yo quiero impedir este tipo de cosas, yo quiero que la tipografía se siga manteniendo, y son peticiones que están produciéndose con una alegría que verdaderamente lo que muchas veces uno piensa es que no sabe si es ignorancia del contrario o lo que estamos es en presencia de una tomadura de pelo. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué haríamos? ¿Controlamos las redes? Bien, pero es que las redes están protegidas por derechos fundamentales. Entonces ahora nos vamos también a otro aspecto. Desde el momento en el cual las redes están protegidas por dos derechos fundamentales, el primero de ellos es el de secreto de las comunicaciones, pero es que luego tendríamos otro, y es que normalmente es la intimidad del hogar. Con lo cual tendríamos uno primero más inmediato, que sería el de las comunicaciones, y el más mediato, que es el de la intimidad personal y familiar, y el entorno desde el cual se produce ese que es el domicilio. Bien, hubo ya un grupo empresarial que en su momento prefirió y manifestó que era más importante la propiedad que los derechos humanos. Estos señores eran los esclavistas del siglo XIX. El mismo supuesto, la misma metodología de pensamiento se está aplicando actualmente en un gran sector, que es el sector de los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, que serían ya no los derechos del autor, sino que serían los derechos de la industria. Estos que les llaman la industria cultural y que yo me niego a llamarles industria cultural porque lo que hay que llamarles es lo que son industria del entretenimiento. La cultura es otra cosa. La cultura no tiene nada que ver con Rambo 6. Descargar Rambo 6 no es descargar cultura, con lo cual también tendríamos que hacer una crítica a todos aquellos que dicen que las redes P2P se utilizan para descargar cultura. Se pueden utilizar para descargar cultura, pero no todo lo que se descarga es culturalmente aceptable, y es más, muchas veces supone una gran pérdida de tiempo. Y esta crítica que hay que hacer es ética, y yo creo que quiero luego posteriormente entroncar con lo que es la labor de las universidades. Esta crítica ética que hay que hacer es: si nosotros ahora nos encontráramos con un grupo de empresarios que lo que planteara fuera que es bueno para la empresa el suicidio del trabajador porque así tengo menos pasivos laborales, obviamente no lo van a plantear, pero ya está ocurriendo en Francia, y es una solución que a efectos de ahorro empresarial está viniendo muy bien, porque precisamente esa empresa francesa, por cada trabajador que se suicida, cuanto más viejo sea en su puesto laboral, es un pasivo laboral que tiene de menos, y eso entra dentro del balance de la empresa, esto es así, y por tanto dejará de provisionar lo que tendría que provisionar, o sea, tiene un impacto económico. El tema de la limitación de cuáles son los derechos que tiene que tener un empresario con respecto a lo que es su modelo de negocio, aquí tendríamos que ser absolutamente radicales. Y tendría que ser moralmente exigible que los ciudadanos luchásemos en contra de aquellos modelos de negocio que se fundamenten en la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos o de los trabajadores. Al igual que se hizo en el siglo XIX, y no podríamos aceptar en estos momentos llevar a cabo ningún tipo de defensa de un sector industrial que propugnara la esclavitud, o al menos ya si se hace de una manera callada, taimada, y diciendo esto no ocurre en este país, pero sí se permite la subcontratación y la deslocalización, también tendríamos que pensar que eso mismo está ocurriendo dentro del sector de los contenidos, y además auspiciado por lo que es una serie de instituciones que se autotitulan también instituciones de tipo cultural. Y esto es lo que tendríamos que empezar a pensar, en que cuando se producen este tipo de situaciones, la existencia de un determinado tipo de normas cada día va a tener más importancia dentro de lo que es la propiedad intelectual, y ante este tipo de verdaderas barbaridades que están produciendo, lo que es la institución de la desobediencia civil. La desobediencia civil, ya lo estamos viendo,
a dos niveles. El primero de ellos es con respecto al ejercicio del derecho de la información. Wikileaks está haciendo lo que tendría que estar haciendo la prensa. Los periódicos, como no están sacando toda la información de lo que está ocurriendo a nivel mundial, lo está haciendo una institución, una organización que se llama Wikileaks y que lo está depositando en servidores Islandia, Suecia, o está bailando con la información para que así la esté ofreciendo. Afortunadamente ya empiezan algunos periódicos a llevar a cabo una publicación de este tipo de información, y lo que Wikileaks hace es estructurar los datos, los mete en un servidor y los demás periódicos pueden beber de él y luego hacen visualizaciones de ese tipo de datos. Por tanto, eso es uno de los sistemas a través de los cuales lo que se está haciendo es llevando a cabo una desobediencia civil. Está claro que las personas que están filtrando esa documentación están infringiendo unas normas jurídicas. Y esa es, por tanto, la primera de los sistemas, y es con respecto a lo que es el derecho a la información y a la libertad de expresión. Pero luego existe otro movimiento también a nivel mundial que está haciendo exactamente igual, que es el conjunto y el conglomerado de los partidos políticos pirata, que lo que están diciendo es que hay que erradicar los sistemas de las leyes de propiedad intelectual, por cuanto que estas lo que están es generando unos sistemas de pensamiento único. Y así, si nosotros relacionamos lo que están manifestando el ideario de estos partidos políticos pirata con las tesis, por ejemplo, de Manuel Castells en su último libro, Comunicación y Poder, Manuel Castells lo que nos demuestra mediante toda su investigación es que el 75% de la información que circula a nivel mundial procede de 8 grandes oligopolios, que son los que están generando las noticias que continuamente nos están dando a nosotros. Y esas noticias luego se vehiculan a través precisamente de lo que es el derecho a la propiedad intelectual. No es por ello extraño que ayer saltaba la noticia de que el Ayuntamiento de Brighton lo que estaba haciendo era persiguiendo a una persona que pertenece a un movimiento activista inglés porque había subido a YouTube las grabaciones de las sesiones del ayuntamiento y habían ejercido sus derechos de propiedad intelectual para que YouTube retirara precisamente esos vídeos de YouTube y todo en pro de la sacrosanta propiedad intelectual. Así que cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se habla de la propiedad intelectual y de la problemática de la propiedad intelectual. Y ya no solamente estoy hablando del tema económico, que realmente he entrado en él a aspectos anecdóticos, pero lo que sí que creo es que es muy importante para las redes de bibliotecas universitarias que cojan y recojan la antorcha y digan qué es lo que se puede realizar con la cultura, porque en definitiva son bibliotecas que son las depositarias de la cultura, y nadie puede llegar a decir que lo que son es depositarias del entretenimiento. Alguna obra obviamente se va a colar, pero lo que tienen como función principal es estas sí, y no quienes se autotitulan como tales, lo que es la defensa de los aspectos culturales y llevar a cabo un enriquecimiento de un pueblo, que no nos olvidemos que al poder político siempre le interesa que el pueblo sea lo más cateto y lo más inculto posible. Y ya para terminar, Eco plantea una cuestión en su texto y dice que lo que existe es una distonía y hay una falta de entendimiento entre el ciudadano y la biblioteca. Esto habría que adaptarlo a fecha de hoy, en que hay una distonía y hay una falta de entendimiento entre el ciudadano y la propiedad intelectual, porque resulta que para saber si estamos vulnerando o no la propiedad intelectual es que tenemos que hacer un máster, porque ni siquiera los abogados nos ponemos de acuerdo. Los abogados, los jueces, los juristas, hay un gran debate sobre propiedad intelectual. Entonces, si nosotros, que en teoría somos los expertos, no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo todos aquellos que no son expertos en propiedad intelectual van a saber qué es lo que tienen que hacer? La ley tiene que tener sentido común. Y el problema con el que nos encontramos es que cuando, para saber si estoy infringiendo o no, tengo que tener unos estudios más allá de la licenciatura, entonces lo que tenemos es un gravísimo problema con respecto a la ley. Y Umberto Eco lo que nos habla es que para él lo que le maravilla es que la biblioteca pueda ser una aventura,
Y la biblioteca es una aventura, porque él nos cuenta de cuando se mete de repente a ver los estantes y él manifiesta que tiene que existir una relación directa entre los estantes de librerías, las obras y el ciudadano, la persona, el usuario que utiliza esas librerías, porque dice, entonces de repente he visto un libro, porque cuando yo voy a una biblioteca no voy buscando un libro determinado, sino que me apetece ver estantes porque precisamente lo que me interesa es ver aquellos libros que no conozco. Entonces, el objetivo que yo tengo al llegar a una biblioteca no es ver algo de lo que me han hablado, sino rebuscar a ver qué encuentro, y por tanto encuentro mucho más cuando lo que puedo tener es el acceso a aquello que no conozco, y eso, por tanto, en el mundo de las redes es algo que tenemos que favorecer y que tenemos que llevar a cabo. ¿Cómo puedo acceder a todas aquellas obras que yo no sé que existen y que precisamente son aquellas que son las que me interesan verdaderamente? No solamente aquella que ya me he leído y que quiero buscar una cita, sino aquellas sobre las que yo desconozco. Y de ahí la aventura, que empecé por un autor y al final resulta que entonces me llegué a Galeno, cita él, porque iba buscando algo, y entonces Galeno porque resulta que tenía referencias filosóficas. Entonces es volver a recuperar esa aventura en que consiste cada una de las bibliotecas, entrar en una biblioteca que vuelva a ser una aventura, que yo mucho me temo que con estas restricciones de la propiedad intelectual no es ninguna aventura, por tanto, entrar en una biblioteca y llevar a cabo esta utopía, la que él busca, esta utopía de educar a la población en la utilización de la tecnología para desde ahí pasar al conocimiento, y luego, por último, simplemente que el edificio, menciona él literalmente, donde funciona la biblioteca pública, que debe ser central, fácilmente accesible aún a los inválidos y abierto en horarios cómodos para todos. Y nosotros, ya que ahora mismo tenemos las redes y que tenemos la digitalización de las obras, si esto además lo podemos hacer desde casa y desde la tranquilidad de los sitios donde nosotros estamos más cómodos, que queramos o no queramos, es siempre desde nuestro hogar, habríamos ganado mucho, y lo que estaríamos, por tanto, es en presencia de un mayor acceso de la ciudadanía a la cultura. Es por ello que se tienen que potenciar los sistemas de Open Access, se tienen que potenciar los sistemas de Open Data, se tienen que potenciar los sistemas de Open Science y se tienen que potenciar todos los sistemas de copyleft, y lo que tenemos que hacer es acabar con la cultura del permiso. Esto que para hacer cualquier cosa yo tenga que pedir un permiso. Yo es que tengo que pedir permiso para no tener que alterar para los órdenes de los 19 puntos de Umberto Eco, y para no estar en este pedazo de laberinto en el cual me tuve que meter y que tuve que reflexionar sobre cómo construir una conferencia, porque al final yo de lo que he tenido que hacer era construir sobre algo que yo no sabía si lo que existiría era una infracción tras otra infracción. Espero no haber infringido ninguna norma jurídica con esta conferencia. He estado a punto de hacerlo en muchas ocasiones, pero lo que a mí me quedan grandísimas dudas es cuando yo he visto la obra en Revium, cuando yo he visto la obra italiana y cuando yo he visto la obra francesa. No es que me queden dudas, es que soy absolutamente consciente de que ahí hay muchísimas infracciones de derecho de autor, por cuanto que no he logrado saber de quién es la traducción española, por lo tanto se ha vulnerado el derecho de autoría. Sí que he logrado saberlo porque viene muy bien citado en la obra italiana, en la obra francesa, de quién es cada una de las cosas, incluso la traducción y la edición. Pero lo que sí que estamos nosotros viendo es que tenemos una propiedad intelectual que no funciona. Y al igual que para Umberto Eco, esos serían los ideales. Para mí, verdaderamente, el ideal de la propiedad intelectual es cuando, en lugar de tener ciudadanos que tengan que tener un máster para saber si están infringiendo o no, simplemente tengamos el sentido común de saber que cuando nosotros transmitimos información, un libro, una conferencia, un discurso, que realmente el único sentido común que tengamos que tener para saber si es ilegal o no es ilegal es si estamos insultando o estamos haciendo daño a alguien. Y con eso que nos baste y no tengamos que hacer ningún máster ni saber nada más, solo sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta conferencia tan atractiva. Me acaba de decir ahora que él, aparte de la velocidad a la que ha ido, también ha dejado más tiempo. Todavía tenemos un cuarto de hora hasta la pausa, por si queréis hacer alguna pregunta. Martínez, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Acabo de quitar el micrófono. No, dice él para... Ah, vale. Ahí tienes el micrófono.
Bueno, yo soy Didac de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias por la conferencia, que es muy buena y, bueno, has marcado los temas claves que desde las bibliotecas estamos viviendo cada día, ¿no? Yo quería hacer una reflexión y después una pregunta sobre un tema más concreto, ¿no? Ahora tenemos los problemas que tenemos las bibliotecas universitarias, es que son públicas, es, desde mi punto de vista, el servicio más importante, que igual soy un poco clásico, que no lo soy, pero vamos, el servicio más importante que se fundamenta la biblioteca universitaria es el servicio de préstamo. Antes, hace muchos siglos, habían bibliotecas que tenían los curas o tenían los potentados, los ricos, y tenían libros, tenían sus libros, es decir, la gente de la población era analfabeta. Lo fundamental de la biblioteca pública es el servicio de préstamo. Y es pública porque pueden entrar todos los públicos. Y lo básico es porque eso lo dice la declaración de la UNESCO, ¿vale? ¿Qué es el servicio de préstamo? Es que tú puedes entrar a una biblioteca, sentarte, no estar acá, y te dan un libro y pues no hace falta que te pidan si eres blanco, si eres negro, si eres mujer, tal, puedes acceder a la información, ¿no? Entonces, ya sabemos que ahora, pues, con todo el tema de las sociedades de gestión, pues tenemos este acoso, que si el canon del préstamo, que si el canon... ¿Qué está pasando en los nuevos tiempos, ¿no? Nosotros ya no diríamos el servicio de préstamo, sino que lo fundamental ahora de nuestras bibliotecas es, lo veríamos en muchos documentos que escribimos cada día, es facilitar el acceso a la información, que es como decirlo de moderno, pero era el servicio de préstamo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos ahora no solo libros, sino que tenemos libros electrónicos que se leen en soportes, tenemos revistas electrónicas comerciales, no las tenemos en papel, que tenemos paquetes de revistas que compramos, tenemos Google, tenemos la red, etcétera, ¿no? Y yo ahora ya no me pongo a las sociedades de gestión, Cedro y compañía, que es que ya es, esto es ya solamente pasa aquí, ¿no? Digamos, a mí lo que me gustaría, pienso que hay otros peligros que tenemos que estar preparados, que es asegurar facilitar el acceso a la información en el mundo de en la nueva biblioteca digital, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos prestando portátiles. Hace mucho tiempo que prestamos portátiles. Espero que no me venga el empresario de los portátiles que te pegue el canon, que tenga que pagar el canon. Estamos prestando iPads, iPods, hay no sé qué, hay no sé cuál, iPhones. Es decir, tenemos un servicio de préstamos de libros digitales, de soportes, etcétera, ¿no? Pero también estamos prestando los contenidos, estamos comprando libros, que ahora estamos hablando cómo prestar un libro electrónico, de 2 días, de 3 días, de tal. Entonces, detrás, la tecnología avanza más que la normativa, que la ley, ¿no? Y entonces tenemos este problema. Y después, que yo os quería aconsejar un libro que se ha publicado en catalán, pero es del Robert Darnton, que es el director de Harvard, que son unas conferencias, lo podéis buscar en Google, que hay una conferencia que se llama Digitalizar es democratizar, ¿no? Que él analiza el acuerdo que se hizo en Estados Unidos con Google, que Google al principio te dice, vale, muy bien, vamos a hacer la biblioteca mundial, vamos a digitalizar las obras que no están exentas de derecho de propiedad de autor, pero él dice, cuidado, recordar... nos dice a los utópicos bibliotecarios, que nos encanta tenerlo todo, que igual de aquí 10, 15 años Google dirá, bien, vamos a poner un canon por pagar por ver otra vez, ¿no? Es decir, por lo tanto, me gustaría que tengamos muy claro que no se acaba con la gestión de Cedro y los problemas que tengamos, sino que van a venir muchos más problemas, y nosotros tenemos que estar alertas siempre que lo más importante de la biblioteca pública era el servicio de préstamo, y en la biblioteca pública digital es el acceso a la información, facilitar el acceso a la información público, ya lo digo, por lo tanto tendremos muchos problemas, ¿no? Esto era una pequeña reflexión a lo tuyo, ¿no? Y después me gustaría que nos explicaras un poco las negociaciones, no sé si toca ahora, que estáis haciendo con Cedro, ya sabéis que, bueno, antes te lo decía, que las universidades, la CRUE, por no tenerlos todo el día allí llamando a la puerta, pues en su día hicieron un acuerdo con algunas universidades, algunos rectores dijeron que sí, mi rector dijo que sí, pagamos un canon y ahora se ve que vuelven a la carga, ¿vale? Vuelven a la carga también, lo digo porque también te lo he comentado antes, los de BEGAP en nuestras bibliotecas han entrado sin permiso,
preguntando a los estudiantes, han enviado empresas para hacer encuestas diciendo, tú estás utilizando Moodle, el profesor te está enseñando, yo qué sé, las fotografías de arquitectura de Gaudí, ¿sabes si esto son fotografías de él o los ha cogido de un libro, los ha digitalizado, ¿me entiendes? O sea, están investigando qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes, ¿no? Porque se ve que quieren hacer un estudio de campo para después también pedir el canon, ¿cómo no? Tal, ¿no? Entonces me gustaría qué estrategia tenemos de Revium, etcétera, ¿no? Bueno, gracias. Simplemente te comentaré lo que puedo comentar, porque dado que es un tema que ahora mismo está en pleno proceso de funcionamiento y habiendo cámaras abiertas y siendo un tema que está justo en medio del meollo, prefiero que esa información no venga por parte de quien está en el tema, sino que se pudiera venir desde CRUE, que yo considero además que es quien en ese momento os informará oportunamente, ¿no? Entonces, lo que sí que te puedo contar son generalidades ya no con respecto a lo que es la situación actual de esas negociaciones concretas, pero esto es algo que se está haciendo a nivel mundial. O sea, lo que existe es un sistema muy homologado de funcionamiento por parte de todas las empresas o entidades de gestión o todos los titulares de derechos a nivel mundial, que proviene de unos acuerdos que se lograron en el año 1994, los tratados ACTA, que lo que hicieron fue, la propiedad intelectual ya no era algo inmaterial, espiritual, aunque luego obviamente también tuviera sus retribuciones de tipo económico, sino que ya directamente se metió junto con las patatas, la ropa interior, los zapatos y la tecnología de otro tipo de naturaleza, porque se metió con el comercio. O sea, la propiedad intelectual ya lo importante era los derechos. ¿Qué ocurre? Que suponen un altísimo porcentaje de propiedad intelectual, de Producto Interior Bruto de Estados Unidos, ni más ni menos, con lo cual es una imposición de un modelo económico. Hay dos países en el mundo que son los únicos que ganan por propiedad intelectual, Reino Unido y Estados Unidos. Y por tanto es un modelo, ni siquiera Alemania. O sea, Alemania está a punto de hacer el break-even, pero no ha llegado. Claro, el problema, por tanto, es un problema que viene ya desde el poder económico. O sea, es como el tema de los bancos, pues viene desde el poder económico. Entonces son cosas que no se entienden. O sea, que yo le tenga que pagar porque usted tenga mi dinero. Esto no se entiende. Entonces, aquí pasa exactamente igual. Entonces, no se entiende que esto es lo que sea llevando a cabo actividades en las cuales quieran estar dentro de las redes, me estoy refiriendo a nivel mundial por no concretar, quieran estar monitorizar tus redes, quieran estar fiscando, quieran estar vigilando, quieran estar haciendo, o sea, poniéndote espías a ver qué es lo que estás haciendo tú, están poniendo trampas, están comprando voluntades de tipo político todas las que pueden. No se entiende, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura te cuente que el 4% es el Producto Interior Bruto, pero te oculte que ahí dentro de ese 4% está doña Belén Esteban, porque está la televisión, están los toros, está el fútbol, están los periódicos, está la prensa. O sea, pero no habíamos quedado que esto era cultura. Hábleme usted, industrias culturales, no, industrias del entretenimiento. Entonces, claro, todo esto es la sistemática que ellos hacen. El sistema que ellos hacen, además, es un grandísimo lobby, son todos los sistemas de funcionamiento de los lobbies, y de vez en cuando hay que pararles un poco los pies, que obviamente nosotros no lo hacemos, pero que lo hace algún lobby más grande todavía. En Estados Unidos, en el mes de abril, se pidió por parte del Congreso norteamericano a la Oficina de Contabilidad del Gobierno norteamericano, dígame usted que, claro, están diciendo las pérdidas que tienen, están llevando a cabo unas pérdidas brutales, la piratería es un desastre importantísimo, y entonces, claro, le dijo el Congreso norteamericano, estos me están diciendo todo esto, dígame usted, Oficina de Contabilidad del Gobierno, ¿cuál es la verdad de todo esto? Y claro, la Oficina de Contabilidad dijo, mire usted, o sea, una copia descargada no es una copia vendida. Pudiera serlo, pudiéramos aceptar que lo fuera en elementos muy específicos, como por ejemplo el que se descarga un vademecum, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente la gente no va descargando vademecum, Entonces ahí sí que pudiera decirse que hay una copia no vendida. Pero el tema es que eso no oculta luego
cómo funciona, perdón, eso oculta además cómo luego funciona toda la realidad, y lo comentábamos ahora en la comida. Resulta que para que me publiquen tengo que pagar a la revista, que luego a su vez la universidad le está pagando a la revista para comprar la revista. Pero vamos a ver, o sea, ¿pero qué tipo de estafa es esto? Entonces, es que verdaderamente uno lo que dice es que nos la están colando. Entonces, cuando van preguntando, pues claro, pues lo mismo, si es que están acostumbrados ya, o sea, es un sistema de funcionamiento que es, te voy a atracar y encima me tienes que sonreír y me das las gracias. Entonces dices, bueno, pues un poco, no sé, es un poco fuerte. Pero claro, también son un sistema muy hegemónico, o sea, luego a la hora de la verdad también hay másters en propiedad intelectual que afortunadamente ya empieza a haber algunos en los cuales se empieza a reflexionar, pero es que también lo que hacían era compraban los másters de propiedad intelectual, porque además, claro, los abogados que llevaban los másters de propiedad intelectual eran los abogados que ellos contrataban. Entonces, claro, había dos opciones, o sea, si querías hacer dinero como abogado te tenías que ir a defender una determinada postura. Y luego lo que pasa es que de repente en un buen momento determinado surge Internet y eso lo que genera es la posibilidad de que haya gente que piense distinto y que lo que empieza sea a reivindicar otro tipo de cosas. O sea, pero ya no es una cuestión de esto, es que es al final algo mucho más complejo, cómo se desmonta la gran estafa en la que estamos continuamente, ¿no? 2 días antes del gran crack, las agencias de rating daban un rating fantástico. Si es que esto es mentira. O sea, entonces, claro, en el caso que nos ocupa, no hay que pagar. Se está llevando, y ya instrucciones concretas, se está llevando una estrategia, no una estrategia, un trabajo, se está realizando un trabajo concreto de proceso negociador, que se hará lo más rápido posible y desde ahí se informará, por las vías internas obviamente, de los trabajos que se están haciendo. Eso sí, las peticiones que se están recibiendo de contrario, pues obviamente son pues el máximo que pueden pedir. O sea, lo que dicen es, las tasas que yo tengo publicadas, esto sí que lo puedo decir porque está ahí en Internet, las tasas que ellos tienen publicadas en sus tarifas, dicen, pues estas vamos a aplicarlas. Entonces, claro, si cogemos las tarifas que tienen todo este tipo de entidades, dice, a ver, entidades de gestión, tanto por alumno, se multiplica lo que ellos dicen sus tarifas por el número de alumnos de todas las universidades españolas y ahí sale la cifra que ellos están reclamando. Entonces, esto queda como ejercicio para el oyente, mirar las entidades de gestión, las tarifas que tienen y multiplicar por el número de alumnos. Otra pregunta ahí. Buenas tardes, soy Gonzalo Rey, Universidad de La Laguna. Quería comentar solo porque me resulta gracioso, por no decir triste, que hace una semana más o menos fui invitado a participar como oyente a una jornada sobre diálogo de propiedad intelectual organizadas en Deusto por la Unión de Editores Universitarios de nuestras universidades. Todos los ponentes, o el 98%, eran abogados. Todos manifestaron una posición, yo diría, radicalmente contraria a la que usted aquí nos ha transmitido. Por eso me ha encantado que usted mismo dijese que entre el gremio, digamos, de profesionales para que trabaja esto no hay acuerdo, ¿no? A mí lo que me preocupa y lo que quería dejar aquí dicho es que en nuestra propia casa, es decir, en las universidades, tenemos que hacer un trabajo de pedagogía, incluso con nuestros servicios de publicaciones, porque a veces se levantan, en nuestras casas se levantan estos fantasmas que vienen a ralentizar, digamos, el trabajo o por lo menos a enrarecer el trabajo que uno hace hacia su equipo de gobierno en orden a promover el Open Access o cosas de este tipo. Esto como comentario y como pregunta, aunque entiendo que efectivamente y quizás mi posición sea muy inocente y muy alejada de la realidad, ¿cómo es posible que se permita, por ejemplo, el canon digital? Que a mí, sin ser un experto, me parece un verdadero atraco, porque es considerarnos a todos culpables. Aquí no hay la presunción de inocencia que siempre se habla, en este caso no existe. Todos somos culpables y debemos pagar un canon porque vamos a hacer copias.
tema del canon es un tema muy sangrante, pero por una serie de motivos. Vamos a ver. En el año 2003 empieza unas acciones legales contra el canon. Bueno, pues esto lo tengo que decir, esto las inicié yo, por una razón muy sencilla. No puede ser que cada juicio que se celebra en España, artículos 147 y 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que hagan es, como se tienen que soportar en un CD, se tienen que grabar en un CD por ley, bueno, pues que los juicios estaban pagando canon en favor de aquellas entidades de gestión. ¿Qué ocurre? Que quien más información registra, que son las administraciones públicas, es quien más canon paga. Entonces, es verdaderamente testimonial el canon de los ciudadanos. Lo que pagamos los ciudadanos a final de año no es que sea un dinero, dentro de todo lo que se ha pagado estos años de canon, representa una partida muy pequeña. Bien, además de ser este dato bastante incómodo, que sean las administraciones públicas quienes más canon pagan, hay otro dato que también es muy incómodo, y es que en la norma jurídica que lo que hace es establece la contabilidad del Estado, si bien tiene una partida que es una cuenta 6, una 690 o 689, 600 no sé qué, que es para propiedad industrial, no existe precisamente el desglose para propiedad intelectual. Entonces, aquí hay dos que se nos están escapando. Uno, Microsoft, que no sabemos cuánto se pagan licencias, no sabemos. Existiendo software libre, hay que utilizar Word y no OpenOffice, por ejemplo, ¿vale? Y luego tampoco sabemos cuánto se paga en canon digital o en cualquier otro tipo de canon de propiedad intelectual. No existe esa. Entonces, ¿dónde se mete? Se mete en material de oficina. Entonces, claro, uno, el Estado está pagando mucho dinero. Dos, el Estado no está diciendo cuánto está pagando. Cuando se produce en el año 2006 la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, al ser una transposición de una directiva europea, lo que tiene que ir es, bueno, no por ser una transposición, pero bueno, va el paquete completo de documentación al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado, en los antecedentes, lo que dice es lo siguiente: junto con la proposición de ley viene, junto con el proyecto de ley, perdón, viene la memoria económica, donde se manifiesta por parte del Ministerio de Cultura que no va a afectar económicamente al Estado. O sea, no podemos decir que exista corrupción. Lo que sí podemos decir es que si existiese corrupción, no se podría hacer mejor. Bien, entonces eso es lo que ocurre con el canon. El canon es un sistema de satisfacer un determinado dinero a estas entidades de gestión. Yo, Estado, me autoimpongo un canon que se lo pago a estas asociaciones privadas. Y viene Europa y dice, oiga, que el canon es por una razón. El canon funciona de la siguiente manera: voy a permitir que la gente haga copia privada. O sea, como el único que puede decidir quién puede hacer una copia de un objeto de propiedad intelectual, de una obra de propiedad intelectual, es el titular de los derechos, entonces, si le pongo una excepción a eso, que puede ser la copia privada, la tengo que remunerar de alguna manera. Y entonces se remunera mediante lo que es el canon. Entonces, si yo tengo derecho a copia privada, voy a tener que pagar un canon. Pero claro, si yo, como persona física, tengo derecho a copia privada, porque es obvio que el Consejo de Administración de un banco no va a decir, a ver, señor secretario, tome usted nota, que el Consejo de Administración decidimos que esta noche vamos a grabar la película tal para verla en casa. O sea, la copia privada es aquella que podemos hacer los particulares en nuestra casa para uso personal y que no vayamos a comercializarla. Por ejemplo, la grabación de la televisión, la grabación de la radio. Si yo, por ejemplo, descargo y luego a través de esta red me voy a Radio Televisión Española, que es el ejemplo que yo siempre pongo, y descargo los programas que están ahí puestos para la descarga de Radio Televisión Española, cuando los elefantes sueñan con música, o el jazz, o algunos conciertos, y yo los puedo descargar desde la web de RTV, que está muy bien, de Radio Nacional de España, que está muy bien. Entonces, ahí la copia privada que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2003? Que lo que se hizo fue lo siguiente: la copia privada, el precio se aumentó a lo bestia. Y luego en el 2006, cuando se hizo la reforma, la copia privada se disminuyó lo máximo posible. ¿De dónde nace la copia privada? La copia privada nace en los años 60, que lo que se dice es lo siguiente: tenemos un problema. Los ciudadanos están en sus casas haciendo copias que nosotros no hemos autorizado, decían los titulares. ¿Por qué? Porque ha salido Philips una cosa que se llaman musicassettes y ya pueden grabar en su casa. Entonces lo que se dijo es, para evitar este problema vamos a tener la siguiente filosofía. La siguiente filosofía es, 1, vamos a convalidar todas las copias que los ciudadanos hacen en su casa. Todas. ¿Quién va a pagarlo? Pues lo que va a pagar, lo van a pagar los que se están lucrando con esto. ¿Quiénes se lucran? Los que fabrican los equipos, aparatos y materiales para hacer copias privadas.
Y entonces lo pagaban precisamente los fabricantes de esos equipos, aparatos y materiales. Que luego, obviamente, lo repercutirían al ciudadano, al usuario, al consumidor, seguro, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, de ahí es donde venía el dinero. Viene el año 2006, ¿y qué es lo que se dice? Bueno, aumentamos a lo bestia el precio que reciben las entidades de gestión por la copia privada, y lo que le decimos es, las consecuencias del sistema de los años 60 la conclusión era que el ciudadano quedaba descriminalizado, o sea, no hacía actos ilegales. Vienen los años 2006, ¿y qué es lo que se dice? Lo que se dice es lo siguiente: bien, vamos a imponer un canon, pero en lugar de copia privada, toda aquella que hace el ciudadano en su casa, con la tecnología existente en el momento, o sea, las redes de pares y las descargas, no. Le vamos a dejar que la copia privada sea la misma que tenía antes, pero le vamos a poner una condición extra, y es que además tiene que venir de una copia legítima, o sea, de un original, es lo que interpreta la industria con esto. Bien, entonces, prácticamente ya no le dejamos hacer copia privada, porque lo único que puede hacer es grabar de la tele. O sea, eso es la copia privada a la que nos hemos reducido. El resto de las copias que hacemos los ciudadanos, esas realmente no son copias privadas, porque no entran dentro de la definición legal. Ahora, eso sí, cobramos ya muchísimo por eso. Y lo pagamos los ciudadanos dos veces. Una, a través de los equipos, aparatos y materiales, y dos, a través de nuestros impuestos, de todo el consumo estatal, de lo que está haciendo el Estado en las demás administraciones públicas. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ciudadano sigue siendo y sigue estando criminalizado. Entonces, para mí el problema no es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un elemento de tipo penal. No se aplica a presunciones de tipo civil. Presunciones de tipo civil son otra cuestión, ahora las explicaré. El problema es que no se nos ha descriminalizado, se nos sigue tratando como criminales por utilizar la tecnología de nuestra vida cotidiana. O sea, este arma del ratón, tenemos que quitar el ratón ya y el teclado, o sea, tenemos que ser menos pasivos consumidores. Entonces, claro, ¿cuál es el canon que se tenía que haber puesto en el año 2006? Lo que se tenía que haber puesto era, uno, pagan quienes estén lucrando. O sea, primero, se convalida todo lo que está haciendo el ciudadano. Segundo, solo paga las conexiones que irían a casa del ciudadano. ¿Por qué? Porque tendrían que pagar los que se están lucrando. ¿Quiénes están lucrando? Se está lucrando Telefónica y compañía. Y esos son, si el cable va a una universidad, lo siento mucho, esa no paga canon, pero si el cable va a una casa, pues mire usted, lo tiene que pagar, pero no se tiene que subir el precio. El precio de la casa del ciudadano y el precio de la biblioteca tiene que ser el mismo en el cable. Y Telefónica, que es la que se está lucrando con eso, es la que tiene que pagar el canon a las entidades de gestión. Y lamento coincidir con Teddy Bautista en este asunto, porque la verdad es que no me llevo absolutamente nada bien con este señor. Pero bueno, esa es la historia. Ahora, ¿por qué nos impone esto? Claro, es que ¿quiénes se lucran de la antipiratería? Es que la antipiratería es un gran negocio. Si quitamos la antipiratería, ¿quiénes dejan de ganar dinero? Uno, mis queridos compañeros abogados. Todos los casos de antipiratería que hay son un dineral. El caso de la demanda contra Pablo Soto, 13.200.000 euros le pide ProMusicae, más la Sony, más EMI, más Universal, más Warner. Despacho que lo lleva, despacho Berkovich. Obviamente la minuta ha tenido que ser interesante. Desconozco lo que habrá sido, pero tiene que haber sido interesante por 13.260.000 euros. Con lo cual, primero, un gran cuerpo de abogados, que además casualmente no son abogados que son despachos pequeñitos, sino que son aquellos que hacen lobby para ver si se hace o no modificación de leyes. Entonces, obviamente, no están, yo pienso en este aspecto, no están siendo honestos, porque claro, ¿cómo van a hacer lobby para quedarse sin casos? O sea, eso no me lo creo. Bien, segundo, que les interesa que siga existiendo la piratería. Todos aquellos peritos que van a los juzgados diciendo que sí, que he hecho aquí una pericial y que aquel es muy malo porque está permitiendo las copias, vale, ilícitas. Bien, bueno. Pero es que algún profesor de universidad ha hecho periciales. Vamos a ver, un profesor de universidad que es jurista. Pero vamos a ver, si el único que no puede ser perito es un juez, es un lego en derecho, porque de derecho ya sabe el juez. El perito es un auxiliar del juez para cosas que el juez no sabe. Y el que sabe derecho es el juez. No el perito. Bueno, pues hemos encontrado, nos han presentado periciales firmadas por profesores de universidad que son profesores de Derecho Civil expertos en propiedad intelectual. Minuta, obviamente, claro. Y tercer grupo que se está lucrando con el tema de la antipiratería, todos los peritos de software, fabricantes de software para monitorización de redes o para, pues la ley Adopi en Francia ha dado un modelo de negocio a numerosas empresas de software que es brutal, que es las cartas que hay que hacer en virtud de la ley Adopi, todo aquel sistema de implantación del control de redes, eso es un dineral. ¿Y quién lo tiene que pagar? Las compañías de telecomunicaciones. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en España, sin ningún tipo de discriminación,
a partir del año 2004 empieza una campaña de todos contra el canon, sin discriminar de qué estábamos hablando. La campaña que yo empecé, que no era una campaña que eran acciones legales, no era contra el canon, era contra el canon en los soportes digitales. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder el derecho de la copia privada, pero lo que no quiero es que ese derecho a copia privada suponga 200 millones de euros al año. Quiero que suponga lo que verdaderamente supone. Y si son 200 millones de euros al año, que la copia privada también incluya las descargas de la red. Yo no quiero estar criminalizado. Entonces, lo que se dijo fue todos contra el canon. Sí, pero es que lo que no se nos dijo es que dentro de todos contra el canon estaba, uno, el grupo que pactó con las GAE no litigar en los tribunales, que se llama Simelec, que es la patronal de los importadores de fabricantes, equipos y aparatos de materiales, y que son los que dicen, yo no quiero el canon, que se lo metan a las telefónicas. Pero es que también está AITIC, que es la patronal de nosotros. Y además que es el que, creo que es de esta o de otro de los grupos que está ahí, que es el que quiere suceder al presidente de la patronal española, al Díaz Ferrán, y que está ahí en la shortlist de los que van a intentar coger ese cargo cuando por fin este tío abandone la patronal. Entonces, claro, el grupo de gente que está ahí metida y que ha dicho todos contra el canon, no ha hecho la discriminación, no ha explicado en qué consiste el canon, ni falta que hacía, no ha explicado que ahí dentro estaban quienes pactó el canon con las GAE y no ha explicado que ahí está quien no quiere que el canon se le imponga a las telefónicas para que nos dejen en paz a los ciudadanos. Eso también nos lo podrían haber explicado todos aquellos señores. Ya me está cortando. He intentado hacerlo educadamente, pero veo que no me ha salido. Es ya un poco tarde. Si hay una pregunta rápida y una respuesta también rápida, lo agradeceré porque así estamos dentro del tiempo. Sí, muy rápidamente. Soy José Magán de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Mi preocupación es sobre todo no tanto una pregunta, sino intentarte trasladar una opinión que tenemos los profesionales, una parte importante de los bibliotecarios aquí. Mira, nosotros somos conscientes de que información es poder y una parte va a ser la función de la biblioteca en los próximos años está muy relacionada en que podamos garantizar el acceso a la información y poder ofrecer información digital. En nuestra universidad llevamos unos años en un gran proceso de digitalización, al igual que otras universidades españolas, etcétera. Y bueno, hasta ahora hemos digitalizado 100.000 libros anteriores a 1860, dado que aquí en Europa, salvo en el Reino Unido, se pueden digitalizar esos libros. El problema que tenemos es que no podemos digitalizar los libros posteriores, dado que no tenemos herramientas para saber si existen derechos al respecto. No sabemos si los autores han fallecido, si las editoriales han pasado los derechos de edición a otras editoriales, etcétera, etcétera. El problema está en que en Europa, frente a Estados Unidos o el Reino Unido, que allí sí pueden, porque han llegado a acuerdos con los editores, aunque están sujetos a una ratificación, sí se están digitalizando esas obras y se pueden indexar esas obras. Eso permite poder buscar cualquier página de esas obras, ver qué temas han tratado, etcétera. Claro, el problema es que, por ejemplo, en mi universidad nosotros hemos digitalizado más del 80% de los libros anteriores a 1860, que son más de 100.000 libros. Pero los otros 3 millones de libros que tenemos no podemos, aunque tuviéramos mucho dinero, digitalizarlos. Esto es, en Europa nunca vamos a saber qué contienen esos libros, ni vamos a poder utilizar esos libros, aunque no me refiero en formato digital, sino saber sobre su contenido para poderlos utilizar. Y es que eso ya sí se está permitiendo en Estados Unidos y el Reino Unido. En un buscador normal, uno puede buscar en esos contenidos, pero los que venimos desde España, Francia, Italia, Google no nos permite, u otros buscadores no nos permiten hacer esas búsquedas, dado que nuestra ley imposibilita consultar esos contenidos. Es imprescindible que haya un cambio de la legislación, porque eso va a suponer un problema gravísimo de acceso al conocimiento de una parte de Europa frente a otra parte de Europa, que es el Reino Unido, y por otro lado, Estados Unidos. Lo traslado sobre todo porque yo creo que todos coincidimos, pero tiene que haber, y quiero aprovechar cualquier foro para intentar avanzar en ese sentido. Lo importante no solamente va a ser digitalizar, sino luego poder acceder. Pero el paso previo es digitalizar, indexar y luego, si hay derechos o no, poder acceder. El problema de las obras huérfanas, la verdad es que es gravísimo. Y no sé cuál es tu opinión. Tú que conoces la legislación, parece ser que realmente ahora mismo es imposible
digitalizar siquiera una de esas obras, ¿verdad? Es uno de los grandes problemas que existen en el tema de las obras huérfanas. Humberto Eco es muy gracioso cuando analiza, ya no dice que las bibliotecas no solamente sirven para sacar conocimiento, sino también para esconder libros, para que luego venga alguien y diga, mira lo que he descubierto en esta, lo he encontrado aquí, o sea que también sirven para esconder. Entonces yo creo que lo que se está produciendo es la posibilidad de un paréntesis determinado, de 1860 hasta ahora. A partir de ahora empieza el Open Access, con lo cual aquí ya no va a haber el problema de ahora en adelante, lo que se pueda rescatar de los últimos años de autores que sí que sean localizables, pero Google en una de las presentaciones que yo vi manifestaba que lo que existiera un problema con respecto al 95% de todos los libros que se han publicado a nivel mundial. Entonces, que no nos hablen de cultura, por favor, que nos hablen de negocio, y entonces a lo mejor nos entendemos mejor, porque cuando son este tipo de negociaciones te empiezan primero a contar una perorata de tipo moral y al final les escuchas y les dices, bien, vamos a ver, ¿cuánto quieres? O sea, vamos a dejarnos de paz de historias, ¿cuánto quieres? Y luego, ojalá, esto ya sería maravilloso, pues que se produjera, como en algunas voces dicen, la desamortización. Miren ustedes, todos ustedes, ya está, todos de ustedes están diciendo esto, no sé qué, venga, a la calle. ¿Por qué? Por inmorales. Es obligación moral de los ciudadanos a ustedes que violan los derechos fundamentales quitarles el modelo de negocio. Les vamos a hacer a ustedes quebrar, para que ustedes ya no puedan reclamar nada. Y se acabó. Y ya ni una subvención. Pero para que no tenemos un poder político que coja el toro por los cuernos y diga, hasta aquí hemos llegado, señores. Entonces, al final es un problema de tipo político, por activa o por pasiva. Se haga mediante legislación o se haga por las bravas, mediante desobediencia civil. ¿Qué pasaría si mañana el Partido Pirata gana en Suecia y de repente lo que decide es que todo eso que hay ahí lo hace ella y lo pone más en servidores del Parlamento sueco, que tiene inmunidad parlamentaria? Es una de las propuestas que se están haciendo. Entonces hay muchas veces que uno se coge a John Rawls y entonces cuando te lees la parte suya de la teoría de la justicia sobre la desobediencia civil y dices, es que no puedo estar más de acuerdo con respecto a cómo hacer este tipo de cosas por desobediencia civil. ¿Que tenemos que estar tranquilos? Sí, claro, pero ¿hasta cuándo? Entonces, legalmente yo creo que no hay mucha posibilidad. Pero es que ese problema que hay con las obras huérfanas lo hay, por ejemplo, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La jurisprudencia está metida en un servidor del Poder Judicial, ahora se están sacando de la manga unas normas para la publicación de las sentencias que previamente hemos pagado todos los españoles con nuestro dinero, con nuestros impuestos, y ahora quieren poner unos sistemas de reutilización de la información del sector público que también es cobrando. Dices, o sea, entonces, yo no sé si lo que habrá que recurrir es a métodos más expeditivos, que es el del legislador negativo. ¿Quién es el legislador negativo? El legislador negativo, que no sería el caso vuestro porque habría que digitalizarlo, pero el legislador negativo es el hacker. El hacker lo que está haciendo es, si ahora tenemos un tribunal constitucional que quita una norma jurídica porque la borra del ordenamiento jurídico, si ahora tenemos un Tribunal Supremo que quita un reglamento porque lo borra del ordenamiento jurídico, como ha pasado con el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos o como ha pasado por el Tribunal Constitucional con el Estatuto de Cataluña, y esos quitan lo que es una norma del ordenamiento jurídico, es que también hay programadores que lo que están haciendo es quitan la eficacia de las normas jurídicas. Que usted saca una norma, muy bien, yo le hago un aparato del emule. Que usted saque otra norma, encripto el emule. Que usted sigue sacando otra norma, no se preocupe, ahora el emule irá por nodos alternativos. ¿Por qué? Porque ya no irá por las ISPs, sino que se hace wifi.net. Entonces, ya lo que muchos estamos pensando es que las dinámicas normales de funcionamiento de las normas jurídicas se están alterando mediante la intervención de dos aspectos muy interesantes de analizar. La desobediencia civil, por un lado, y en segundo lugar, un legislador negativo que no es institucional y que no funciona desde la teoría del derecho, sino desde la sociología del derecho, desde la eficacia de las normas jurídicas, haciendo ineficaces normas que los políticos se empeñan en hacer. Y ahí es donde estamos asistiendo a un panorama verdaderamente apasionante. Entonces, muchas veces lo que se dice es, pues anda, es que lo han digitalizado por la noche y un buen día está en las redes de pares. ¿Quién ha sido? Pues no sé. No sé. Muchas gracias, Javier. Estará todavía todo el día de hoy, o sea que abierto a las consultas por intereses personales o colectivos que tengáis. Muchísimas gracias.